Buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que estamos felices, estamos contentos de estar un fin de semana más junto a ustedes para hablar de Jesús, para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vaya, si tenemos motivos, siempre tenemos motivos para hablar de nuestro Salvador, pero más en esta semana tan importante que vamos a comenzar en el día de mañana. Mañana, bueno, este programa es pasado en directo hoy, sábado, y mañana domingo, o hoy domingo, como querramos ubicarlo, es retransmitido por Canal 8. Y bueno, y es por eso que estamos contentos, estamos felices, porque vamos a anunciar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero antes te quiero decir que este es el programa de la Iglesia Evangélica Pentecostal Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, casi en la esquina de Don Bosco. Ahí estamos con el lugar físico, ahí nos estamos reuniendo los días martes, los varones, a la hora 19:30. Escucha bien, estimado televidente, porque hubo cambio de horario, ya comenzamos la semana pasada. A la hora 19:30 los martes tenemos reunión de hombres. Tremendas reuniones de hombres. Los días miércoles, también a la misma hora, culto de oración. Anoche tuvieron reunión las damas a la hora 19:30. Cada 15 días son las reuniones de las hermanas. Y los domingos, pone atención, estimado amigo y amiga, son a la hora 19, el culto principal, el culto evangelístico, el culto de la familia, el culto donde realmente nos regocijamos y la iglesia explota en la unción del cielo que desciende sobre la iglesia Aposento Alto. Ahí te esperamos, en ese humilde lugar, pero con un amor incondicional, ese amor que Jesús nos regaló, porque de nosotros muchas veces, ¿qué podemos dar? Si somos muy escasos, muy finitos, como decimos siempre, pero el que busca a Jesús, el que se pone en la brecha de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es lleno de la presencia del Espíritu Santo, y ahí es cuando tenemos para dar. Si no tenemos nada de Cristo, no podemos dar nada del Señor. Pero cuando buscamos de nuestro Señor y Salvador Jesús, ahí se ve la mano de Dios manifestarse con poder y gloria. Y es por eso que te decimos, estimado televidente, comunícate con nosotros por los teléfonos que aparecen ahí en pantalla, ya sea por el teléfono fijo o por los celulares. Te podés comunicar conmigo o con la pastora Cecilia. Con gusto te vamos a estar atendiendo, porque para eso estamos, para escucharte, para orar por las peticiones, y si hay algún consejo o alguna pregunta que tú quieras hacer, ahí estamos nosotros para respaldarte, para apoyarte, y para orar por tus necesidades. Como te dije, es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que realmente va creciendo, crece, crece y crece, y es toda la gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como te decía hace un momento atrás, estamos entrando en la semana de la pasión de Jesús, de la pasión de Cristo. Oh, bendito Dios, que estamos recordándola, por supuesto. Aquella semana donde Él tomó esa decisión y dio cumplimiento a lo ya profetizado por el profeta Zacarías, cuando dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9, cuando dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya estaba profetizado 600 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, del Mesías, que Él iba a entrar de esta forma a Jerusalén. Por eso en las cosas del Señor no hay casualidades. Hay profecías ya dichas por el Señor, usando a hombres y a mujeres para que suelten los mensajes poderosos. Y bueno, y qué lindo es poder recorrer los evangelios y encontrar esos pasajes tremendos que lo encontramos en Mateo 21,
del versículo 1 al 11, en Marcos 11, del 1 al 11, en Lucas 19, del 28 al 44, y en Juan, capítulo 12, del 12 al 19. Ahí encontramos todos los pasajes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No fue cualquier cosa, fue una entrada que marcó la historia. Porque antes de empezar a leer, yo te quiero decir de que antes de Jesús entrar a Jerusalén, dice que miró la ciudad y lloró. Lloró. Más adelante cuando leamos te vas a dar cuenta por qué lloró. Pero qué lindo es que podamos recordar ese momento tremendo, porque siempre Jesús entraba, salía, iba a las aldeas a predicar, pero ese día, el día domingo, el primer día de la semana de la pasión de Cristo, Él entró a Jerusalén para quedarse ya ahí y comenzar a hacer cosas tremendas, maravillosas. ¿En beneficio de quién? ¿En beneficio de Él? No, para nada. En beneficio tuyo y mío. ¿Por qué te digo en beneficio tuyo y mío? Porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios y tenía que ir alguien sin mancha y sin arruga, el Cordero de Dios, a pagar ese precio por los pecadores. Y ese era Jesús, el que no tenía ningún pecado. No se halló pecado en Él. Aquel que fue al madero, porque el que era crucificado en una cruz era maldito, y Él se hizo maldición por vos y por mí. Él se hizo maldito, Él se hizo pobre por darnos la riqueza a ti y a mí. Esa riqueza espiritual, porque nos dice, cosas mayores harán en mi nombre. Jesús hizo todo. Resucitó muertos, sanó enfermos, libertó cautivos, hizo todo. Y Él nos promete en su palabra que dice que cosas mayores harán en su nombre. Así que si Él lo dice, yo lo creo. Y si estamos pasando momentos difíciles a raíz de esta pandemia, vamos a seguir clamando porque hay algo que todavía nosotros no estamos haciendo, que no estamos agradando a Dios. Y vamos a seguir porque esto en el nombre de Jesús va a parar, se va a cortar, el Señor lo va a eliminar, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Así que nosotros vamos a seguir confiando y vamos a seguir hablando y recordando esa semana de la pasión de Cristo. Que realmente, ¿por qué entra Jesús a Jerusalén? Para quedarse ya. ¿Por qué entraba y salía? Porque sí, porque Él era perseguido, pero la hora no había llegado. El tiempo de Jesús para pagar el precio por nosotros no había llegado, porque a Él no se le toma nada por tardanza ni por olvido. Él hace las cosas perfectas, Él hace las cosas de una manera sobrenatural. Entonces, cuando leamos, vas a ver cosas pero tremendas, porque Jesús, Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿podría hacer cosas a su antojo? Claro que sí, pero el Príncipe de Paz es humilde y quiere que nosotros, los hijos de Dios, sus hermanos menores, también seamos humildes. Que nos despojemos de toda soberbia, de todo orgullo, de toda vanagloria, y que seamos como Él, que sigamos sus pisadas, que sigamos su caminar, porque Él donde entraba había paz. Por eso es el Príncipe de Paz. Qué lindo es poder recordar todas estas cosas, y qué lindo es cuando vayamos nosotros al pasaje está en San Lucas, el que yo voy a leer, nosotros lo recordemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha fe, que es lo principal, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo único que nos pide nuestro Señor, lo único que nos pide es que nosotros pongamos fe en Él, solamente en Él. Y me preguntaban estos días atrás unos jóvenes que en la reunión de los hombres, gracias a Dios estábamos soltando un mensaje poderoso, y se para un joven en la puerta de la iglesia, y bueno, yo justo estaba soltando la palabra y estaba hablando de cuando Eliseo recibe
el manto de parte de Elías, cuando le arroja el manto que estaba arando, y él se quedó y le dije, joven, pase. No, dice, porque no tengo tapabocas. Enseguida se le cedió un tapabocas que tenemos en la iglesia, alcohol en sus manos, y desde la puerta, ahí antes de ingresar, recibió a Jesús en su corazón. Esas son cosas tremendas. ¿Por qué? Porque yo había ido con una palabra y en 6 minutos que estuvimos orando antes de la reunión, el Señor la cambió esa palabra. Por eso te decía que el Señor no lo toma nada por sorpresa. Y cuando un pecador se arrepiente, los ángeles de Dios se ponen, pero muy felices en el reino, en el cielo. Entonces, ese pecador, el hermano Marcos, que se llama Marco el joven, recibió a Jesús porque Dios permitió que pasase por ahí, porque lo atrajo la palabra que se estaba siendo soltada. Y bueno, y así es que obra nuestro Señor. Y así es que tenemos que ser agradecidos a ese tremendo sacrificio que hizo Jesús en la cruz, del cual vamos a hablar en un momento nomás, porque con una corona de espino te hiciste rey por siempre. Dios te bendiga. Ya volvemos enseguida. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey una vez más, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria,
Estamos de regreso, estimado televidente, y te recuerdo los días de culto y los horarios. Los martes, hora 19:30, reunión de hombres, reuniones poderosas. Y en el mes de abril ya, mediados de abril, vamos a empezar con los discipulados también, en el nombre poderoso de Jesús. Pero eso te vamos a confirmar el horario y el día más adelante. Los días miércoles, hora 19:30, también tenemos culto de oración. Día viernes, cada 15 días, reunión de damas. Y los domingos, a la hora 19, el culto principal, el culto evangelístico, el culto de la familia. Te esperamos en la iglesia de Aposento Alto, en calle Varela 684. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 28 en adelante. La entrada triunfal de Jesús. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Te voy a leer nuevamente el 31, porque es palabra de Jesús. Y si alguien os preguntase: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, está hablando sobre Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, de tu visitación. No conocieron el tiempo que Jesús entraba, llegaba a Jerusalén. No querían. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día. ¿Y saben quién es el que? No quiero empezar por el final. ¿Saben quién es el que está perturbando y que está obstruyendo que la obra de Dios crezca? Hoy en día es Satanás, diablo y sus demonios. Pero lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y te aclaro que Jesucristo te venció en la cruz del Calvario, porque nadie le quitó la vida a Jesús. Él la puso para después volverla a tomar. ¿Me entendiste, estimado televidente? Él dio su vida para volverla a tomar. Él dio su vida por vos y por mí. Pero vamos a empezar sobre lo que leímos. Jesús, cansado de entrar, esconderse, salir, entrar a Jerusalén, ir a la fiesta de Pascua, los fariseos y los escribas andaban siempre tirando verdes contra el Señor toma una decisión, dice: bueno, esta vez voy a entrar para quedarme, porque llegó el tiempo de tu visitación.
Llegó el tiempo de que yo haga para lo que fui enviado, porque Jesucristo fue enviado con un propósito a esta tierra, a pagar el precio que ningún ser humano podía pagar ante Dios. Porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios a raíz del pecado adánico, a raíz de Adán y Eva, de ese pecado. Todos los seres humanos nacemos con la herencia pecaminosa. Y tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que decirlo nuevamente a ese pasaje tan poderoso, ese mismo pasaje que recibió, que le fue dicho a ese joven que estaba a la puerta de la iglesia. Y fue impactante eso. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él mismo lo dijo, lo testificó. Ese joven lo testificó. De andar con armas, de que se le pasaban delante de su cara disparos de arma de fuego. Para eso vino Jesús. Para que ese joven se parara en la puerta de la iglesia, aposento alto, y recibiera la palabra de Dios y lo recibiera Jesús en su corazón. Pero Jesús, en esa semana que él entra, dice, montado en un pollino, él manda a buscar un pollino, él sabía todo ya, porque él es Dios. Y le dice a los discípulos, si te preguntan qué estás haciendo, decirle que Jesús lo necesita. Él no mandó a buscar un caballo, como entraban los generales en ese tiempo. No, mandó a buscar un pollino. Un pollino es un hijo de un asna, de una burra, que nadie jamás había montado. En los otros evangelios dice que había 2 pollinos, que estaba la madre y estaba el asna, la burra y el hijo. Jesús montó el hijo. Y toda la gente, en una forma de euforia, de alegría, de gozo, cantaban y alababan al Señor. Y ahí, cuando los hijos de Dios comienzan a alabar a Dios y a glorificar a Dios, el que se enfurece, y los que se enfurecen son los hijos del enemigo, de Satanás diablo. Pero les dijeron, Señor, haz callar a esto que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Si esto callaran, le dice Jesús, las piedras clamarían, las piedras adorarían, porque toda la creación de Dios alaba a Dios, ya sean las piedras, ya sea el viento, ya sea el agua, ya sean los pájaros, ya sean los árboles, todos alaban a Dios. Por eso Jesús les recordó, si esto callaran, las piedras hablarían. Y bueno, y en esa semana Jesús hizo cosas tremendas, maravillosas, hermosas. Por recordarles algo, entró al templo. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Despojar a todos los que lucraban. ¿Por qué? Porque en el templo se hacían los sacrificios y ya no iba a haber más necesidad de sacrificio, porque el sacrificio de Jesús iba a estar completo en todo. Iba a ser el sacrificio que realmente salvara a la humanidad, el sacrificio que realmente salvara al ser humano y le diera libre y generosa entrada en el reino de los cielos. Es por eso que yo te invito en esta hora, estimado televidente, que estás mirando este programa, que te aferres a la semana de la pasión de Cristo, porque si Cristo tuvo pasión por nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener pasión, oh bendito Dios, por ese sacrificio perfecto que el Señor realizó en la cruz del Calvario. No lo paró nadie lo paró, porque dejó todo alineado antes de pagar el precio, antes de ir a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo y te estoy hablando esto? Porque sí. Porque esos cambistas, los que vendían las palomas, los corderos, todo, ¿para qué? Para hacer el sacrificio en la ley, porque Jesucristo vivió en la ley, pero Él, con ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, abolió y clavó el acta que nos era contraria y la exhibió públicamente. No hay más necesidad de sacrificio. Jesús ya lo hizo por vos y por mí, estimado amigo y amiga. Entonces dice que, porque me preguntan, ¿por qué se enojó Jesús? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no es casa para lucrar, no es casa para enriquecerse, no es casa para los vendedores ambulantes, es la casa de oración, será llamada casa de oración. Ahí, cuando nosotros vamos a la iglesia, a ese lugar físico, a la casa de Dios, a ese lugar consagrado para Dios, es que vamos en busca de lo que Dios tiene para nosotros. No vamos esperando que la gente que vaya con problemas todavía se tenga que parar de su silla y descargar cosas porque muchas veces los pone en carga,
que nosotros no las podemos llevar, ni ellos se animan a llevarla. Claro que sí que hay que ofrendar, claro que sí que hay que ofrendar. Sí, Señor, porque el Señor se complace con el dador alegre, pero no lucrar con las cosas del reino. Entonces Jesús desparramó todo, se enojó y no quedó nadie en ese lugar, porque ese lugar, el lugar del templo de Dios, iba a ser casa de oración, por donde realmente nosotros vayamos en busca de la presencia del Señor. Después, por allá, el día jueves, compartió la Santa Cena con los discípulos y le dijo: el que moja el pan en mi plato, ese me entregará. No se le pasó nada. Después lo llevó a Getsemaní a orar y les dijo que orasen con él. Que él se iba a correr un poquito más adelante, a una distancia de tiro de piedra, dice en un evangelio, que son 40, 50 metros. Y cuando volvió a la hora, ¿cómo los halló a los discípulos? Durmiendo. Y les dice, los exhorta, porque Jesús no se le escapaba nada. Él quería prepararnos para esto, para esta batalla que estamos viviendo hoy en día. Si a mí me rechazaron, a vosotros también nos van a rechazar. Pero ¿qué es lo que quieren nuestros enemigos? El enemigo de nuestras almas. Que nosotros bajemos los brazos. Pero yo te voy a aclarar una cosa, estimado amigo y amiga, estimado televidente, ya sea de Mercedes, de Soriano, de Uruguay y de cualquier parte del mundo donde llega este programa. Los hijos de Dios, y más los que vamos a la iglesia Aposento Alto, no somos de los que bajamos los brazos. Para nada. Somos los que los paramos en la roca y le decimos al mundo que en Jesucristo hay esperanza, que Él fue a la cruz del Calvario a pagar el precio que yo ni vos podíamos pagar, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en San Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en eso es la promesa y es el regalo más grande que nos dejó el Señor, la vida eterna. Y yo te podría decir muchas cosas, pero lo que te quiero decir en esta hora, que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, me vas a decir: sí, yo creo en Jesús, pero te tengo que recordar algo. Los demonios también creen y tiemblan. Para realmente ser un hijo de Dios, tenés que declararlo con tu boca, con voz audible. No a los gritos, con voz audible. Y decirle así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Me arrepiento, Dios, de todos ellos. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Voy a seguirte, Señor. Te esperamos en Varela 684, en Aposento Alto. Bendiciones. El Señor es mi Rey, mi todo.